La unicidad de Alá. Capítulo 2 Al-Baqará, versos 116-117. Dicen, Alá ha tomado un hijo. Gloria a él. Suyo es todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todos le rinden culto. Creador de los cielos y de la tierra. Cuando decreta algo solo le dice sé y es. Luego, Alá, el Altísimo, critica el credo de los cristianos y de algunos judíos que afirmaban que Alá, el Altísimo, tenía un hijo biológico o adoptó a un ser humano como su hijo. Capítulo 2 Al-Baqará, versículo 116. Dicen, Alá ha tomado un hijo. Gloria a él. Y el capítulo 9 en Taubá, versículo 30. Los judíos dicen, Esra es el hijo de Alá, y los cristianos dicen, el Mesías es el hijo de Alá. Esta es la declaración que procede de sus bocas. Imitan las palabras de quienes se negaron a creer antes de ellos. Que Alá los destruya. ¿En qué se han engañado? Como lo indica este versículo, toda su creencia se basa en nada más que la imitación ciega de sus mayores. El ser humano debe evitar actuar como el ganado, que se sigue ciegamente unos a otros, ya que esto conduce al extravío tanto en asuntos mundanos como religiosos. En lugar de eso, una persona debe usar su sentido común, esforzarse por obtener conocimiento útil y luego actuar en consecuencia, incluso si contradice el comportamiento y la actitud de sus mayores. El Islam ha dejado en claro que los musulmanes deben basar sus creencias y acciones en evidencia sólida en todos los aspectos de sus vidas, especialmente en asuntos religiosos. Esta es una de las principales diferencias entre el Islam y todas las demás religiones y formas de vida. El Islam recomienda a las personas que usen su sentido común y basen sus decisiones en evidencia sólida en lugar de imitar ciegamente a los demás. Capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Di este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Y el capítulo 34 Saba, versículo 46. Di solo os aconsejo una cosa, que os mantengáis firmes en el favor de Alá, buscando la verdad en parejas y por separado y luego reflexionéis. Las razones de la difusión de las falsas creencias sobre el santo profeta Jesús, la paz sea con él, incluyen su nacimiento milagroso, los milagros que realizó y su ascensión a los cielos mientras estaba vivo. El Sagrado Corán confirma el nacimiento milagroso del santo profeta Jesús, la paz sea con él, y describe claramente su nacimiento sin padre como una señal del poder infinito de Dios, el Exaltado. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 47. Ella, Mariam, que Alá esté complacido con ella, dijo, Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? El ángel dijo, así es Alá que crea lo que quiere. Cuando decreta algo solo le dice sé y es. Dios el Altísimo creó al santo profeta Jesús, la paz sea con él, sin padre, tal como creó al santo profeta Adán. La paz sea con él, sin padre ni madre. Esta realidad no significa que sean divinos. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 59. En verdad, el ejemplo de Jesús ante Dios es como el de Adán. Lo creó de tierra y luego le dijo, sé y fue. Es extraño que los cristianos crean que el santo profeta Jesús, la paz sea con él, es hijo de Dios, el Altísimo, ya que nació sin padre. Pero no creen que el santo profeta Adán, la paz sea con él, sea hijo de Dios, el Altísimo, a pesar de que nació sin padre ni madre. Según su mentalidad, el santo profeta Adán, la paz sea con él, tiene más derecho a ser llamado hijo de Dios, el Altísimo, que el santo profeta Jesús, la paz sea con él, pero no lo afirman. Es extraño cómo aplican la lógica y el sentido común en el caso del santo profeta Adán, la paz sea con él, pero no aplican la lógica ni el sentido común en el caso del santo profeta Jesús, la paz sea con él. Los milagros del santo profeta Jesús, la paz sea con él, han sido verificados por el Sagrado Corán. Sin embargo, deja en claro que el santo profeta Jesús, la paz sea con él, realizó estos milagros con la voluntad, el permiso y la orden de Dios, el Exaltado. Si el santo profeta Jesús, la paz sea con él, fuera divino, no necesitaría la voluntad o el permiso de Dios, el Exaltado. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 49.
Y haz que el profeta Jesús, la paz sea con él, sea un mensajero para los hijos de Israel, que les diga: he venido a vosotros con un signo de vuestro Señor, os he modelado de arcilla algo que tiene la forma de un pájaro, luego soplo en él y se convierte en pájaro con el permiso de Alá. Y curo a los ciegos de nacimiento y a los leprosos, y doy vida a los muertos, con el permiso de Alá. Y os informo de lo que coméis y de lo que guardáis en vuestras casas. La ascensión del santo profeta Jesús, la paz sea con él, a los cielos mientras estaba vivo indica aún más el poder de Dios, el exaltado, ya que él llevó al santo profeta Jesús, la paz sea con él, en este viaje. Si el santo profeta Jesús, la paz sea con él, fuera divino, podría haber emprendido este viaje con su propio poder innato. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 55. Menciona cuando Alá dijo: oh Jesús, ciertamente te tomaré y te elevaré hacia mí y te purificaré, es decir, te liberaré de aquellos que no creen. El Sagrado Corán les dice a los cristianos que el santo profeta Jesús, la paz sea con él, contrariamente a su creencia, no fue crucificado. Aquel cuya imagen fue vista en la cruz no fue el santo profeta Jesús, la paz sea con él, sino alguien que fue hecho para parecerse a él. Alá, el exaltado, ya había elevado al santo profeta Jesús, la paz sea con él, hacia los cielos en ese momento. Capítulo 4 An-Nisa, versículos 156-158. Y por su incredulidad y por decir contra María una gran calumnia. Y por decir: en verdad hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Y no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo otro semejante a él. Más bien Alá lo elevó a sí mismo. La creencia cristiana incorrecta de que el santo profeta Jesús, la paz sea con él, fue crucificado, es decir, asesinado, es extraña en sí misma, ya que un ser divino real está mucho más allá de experimentar la muerte. Si una entidad puede morir, no puede ser divina. Por lo tanto, en realidad, su creencia incorrecta con respecto a su muerte por crucifixión niega su creencia incorrecta de su divinidad por sí misma. Un ser divino por naturaleza es algo que se sustenta a sí mismo, es decir, no necesita que alguien más lo sustente. Si un ser es sustentado por otro, entonces no puede ser divino. Tanto el santo profeta Jesús, la paz sea con él, como su madre María, que Dios esté complacido con ella, no eran seres divinos, ya que necesitaban el sustento de Dios, el exaltado, es decir, no eran seres autosuficientes. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 75. El Mesías, hijo de María, no fue más que un enviado. Otros enviados lo precedieron. Su madre era una defensora de la verdad. Ambos comían alimentos. Observa cómo les explicamos los signos, observa cómo se engañan. Además, nadie puede afirmar que los ángeles, como no comen, pueden ser considerados dioses. En realidad, también son sustentados por Alá, el Altísimo, de una manera diferente, por lo que tampoco son autosuficientes. El hecho de que hayan sido creados y experimenten la muerte, al igual que el resto de la creación, es suficiente para negar la divinidad. Un hijo biológico siempre compartirá algunas características con su padre, pero en el caso del santo profeta Jesús, la paz sea con él, no comparte ninguna cualidad con Dios, el Altísimo. De hecho, comparte todas sus características con otros seres humanos. Fue creado, se alimentó con comida y agua, morirá y resucitará al igual que todos los demás seres humanos. Sus características son suficientes para negar la divinidad. Los romanos que adoptaron el cristianismo introdujeron en su fe el concepto de que el santo profeta Jesús, la paz sea con él, era divino, conceptos que habían heredado de su antigua fe el paganismo. Tomaron a un noble y bendito santo profeta, la paz sea con él, y lo colocaron junto a fábulas y mitos como Zeus, Hércules y Odín. Solo se necesita un poco de sentido común para entender que un ser creado, sustentado por otra persona y que puede morir, nunca puede ser divino, ya que estas cosas contradicen la cualidad de un ser divino. Como lo indican los principales versículos que estamos analizando, Dios el Altísimo no tiene necesidad de adoptar un hijo, ya que solo Él es el dueño de toda la creación, algo que no pasará a otro. Un ser creado
desea un hijo para que lo ayude y lo apoye, especialmente en los momentos de debilidad, y para heredar de él cuando finalmente muera. Ninguna de estas u otras posibles razones para adoptar un hijo se aplican a Dios, el Altísimo. Capítulo 2, Al-Baqará, versículos 116-117. Dicen, Alá ha tomado un hijo. Gloria a él. Suyo es todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todos le obedecen. Originador de los cielos y de la tierra. Cuando él decreta algo solo le dice sé y es. Quien reflexione sobre los cielos y la tierra y su construcción, reconocerá claramente la unicidad de Dios, el Exaltado. Si un edificio sencillo no puede construirse correctamente sin un constructor, ¿cómo pueden construirse los sistemas perfectos dentro de los cielos y la tierra, como el ciclo del agua, la densidad perfecta de los océanos y los mares, la densidad perfecta de la tierra, la distancia perfecta entre el sol y la tierra y la altitud perfecta de la tierra sin un creador? Además, si hubiera múltiples dioses, esto conduciría a un caos absoluto para la creación, ya que cada dios desearía algo diferente. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 22. Si hubiera habido en ellos, es decir, en los cielos y en la tierra, dioses además de Alá, ambos habrían sido destruidos. Por lo tanto, como lo indican los principales versículos en discusión, una pequeña reflexión sobre la creación de los cielos y la tierra es suficiente para negar la divinidad a todos excepto a Dios, el Exaltado. Alá, el Exaltado, solo creó la creación, incluido el santo profeta Isa. La paz sea con él. Alá, el Exaltado, sostiene la creación, decreta la muerte para ellos y los resucitará para juzgar sus acciones, todo a través de un solo comando, sé y es. Para concluir, los versículos principales demuestran cómo y por qué los atributos de perfección son específicos de Dios, el Exaltado únicamente. En primer lugar, todo lo que existe en los cielos y la tierra pertenece únicamente a Dios, el Exaltado únicamente. En segundo lugar, todo también está subordinado a Él, voluntaria o involuntariamente, es decir, nada puede desafiar su autoridad o control. En tercer lugar, Él es el creador y sustentador de los cielos y la tierra. En cuarto lugar, su poder de creación es tan poderoso que no necesita instrumentos ni ayudantes. Solo ordena una cosa y ocurre. Estas cuatro cualidades no se encuentran en nadie excepto en Dios, el Exaltado. Si Él tuviera descendencia, al menos compartirían una de estas cualidades con Él, pero ninguna criatura puede poseer ni poseerá jamás ninguna de ellas. De hecho, incluso aquellos que le atribuyeron descendencia creían en esta verdad. Por lo tanto, su propia creencia contradice su afirmación de que Él tuvo descendencia. Capítulo 2 Al-Baqará, versículos 116-117. Más bien, a Él pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todos le obedecen con devoción. Originador de los cielos y de la tierra. Cuando Él decreta algo solo le dice sé y es. En términos generales, estos versículos recuerdan a los musulmanes que, como Alá, el Exaltado, es el único que creó, sostiene y controla toda la creación, y que nadie puede escapar de sus decretos y por lo tanto se somete a ellos, le guste o no. Por lo tanto, solo a Él se le debe obedecer. Es una tontería creer que uno puede lograr la paz mental y el éxito en ambos mundos, mientras desobedece a Alá, el Exaltado, el originador y controlador de todas las cosas, incluida la morada de la paz mental, el corazón espiritual. Si uno actualiza esta realidad, lo obedecerá sinceramente, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que le agraden como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto conduce a la paz mental y al éxito en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre rectamente, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa, en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Mientras que quien no logra actualizar esta realidad, desobedecerá a Dios, el Exaltado, al hacer un mal uso de las bendiciones que le han sido otorgadas. Esto conduce a estrés, problemas y dificultades en ambos mundos, incluso si uno posee el mundo entero,
ya que no puede escapar del control y poder de Dios, el Exaltado. Capítulo 20 Ta, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, tendrá una vida abatida, y el día de la resurrección lo haremos resucitar ciego. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego cuando yo veía? Dirá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, así seréis olvidados este día. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shakepod.com.